Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que besaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo:
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos en este 24º domingo del tiempo ordinario el Evangelio de San Marcos, donde vemos cómo Jesús enseña a los apóstoles y Pedro lo lleva aparte para pedirle que no pase lo que tiene que pasar, y Jesús lo reprende. Lo más probable es que esta no fuera la respuesta que Pedro esperaba de Jesús. Pedro estaba luchando contra el miedo cuando Jesús le explicó que estaría entrando en mucho sufrimiento y en la muerte a manos de los líderes religiosos de la época. Pedro amaba a Jesús sin duda, hermanos, y estaba temeroso y ansioso por la idea de que su maestro, su amado, sufriera. Así que Pedro, motivado por el miedo y la confusión, trató de hacer o de disuadir a Jesús. ¿Cuál fue el resultado de este intento de disuasión de Pedro? Jesús lo reprende en presencia de los otros apóstoles. Incluso Jesús va lejos como para decir: apártate de mí, Satanás. Imaginemos lo que sintió Pedro en ese momento. Seguramente le debió haber dolido. Pero para entender esto correctamente, debemos comenzar con la conclusión obvia de que las palabras de Jesús fueron palabras de gran amor. Jesús no es capaz de nada más que de amar. Por lo tanto, debemos procurar comprender cómo estas palabras fuertes de Jesús fueron al mismo tiempo amorosas y santas. La clave, hermanos, para entender esto es lo segundo o lo que le dice después Jesús. No piensas como Dios, sino como los hombres. Jesús acababa de revelar a los apóstoles el misterio más profundo de la misión de su vida. Es decir, acababa de revelar que su misión era aceptar la persecución injusta y la muerte. Pero al revelar esto, también está claro que tenía la intención de sacar algo bueno de este sufrimiento. No habría permitido este sufrimiento si no fuera por un bien mayor. Lo difícil es que para comprender este gran misterio del sufrimiento se necesita una fe profunda. Los apóstoles estaban siendo desafiados a ver esta situación desde la perspectiva divina. Pedro estaba teniendo dificultades para hacerlo, y es por eso que Jesús tuvo que decirle directamente lo que estaba pasando. La reprimenda de Jesús fue una reprimenda de amor que ayudó a Pedro a liberarse de su miedo, de su limitada visión, para entrar en este profundo misterio del sacrificio de amor de Jesús. Te invito, hermano, a reflexionar hoy sobre tu propia lucha con la cruz, sobre tus sufrimientos, el cómo continúan haciéndose presentes en nuestro mundo. Veamos cómo cuando los cristianos sufren a causa de su fe, debemos de verlo con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres. Debemos de ver las bendiciones divinas que acompañan tales sufrimientos y debemos aceptarlos de acuerdo al gran misterio del plan de Dios. Te invito, hermano, a hacer esta pequeña oración el día de hoy. Señor, a mí también me falta la fe necesaria para ver las bendiciones que acompañan a tu cruz, así como las muchas cruces que se me van a dar en la vida. Ayúdame a ser purificado en mi fe para que pueda ver tu mano obrando en las cosas, incluso en el sufrimiento, la injusticia y la persecución. Amado Jesús, te pido que pueda ver la vida solo desde tu perspectiva. Jesús, en ti confío.
Nos quedamos hermanos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.